De los Apóstoles, en el capítulo 15. Estamos ya para concluir el estudio de estos versículos. Vamos ya en el versículo 35 más o menos por allí. Aleluya, pero quiero regresarme un poquito ligeramente a otro versículo para enfatizar, aleluya, ciertas expresiones que hay allí. Pudiéramos titular, ¿verdad?, este estudio: caminando y obrando en el Espíritu Santo. Caminando con el Espíritu Santo, dirigido por Él, imbuidos por Él, guiados por Él, pero a la vez obrando, ¿verdad? Amén. Una obra, un trabajo, algo que se exterioriza, como la palabra. Hablar la palabra es exteriorizar la palabra, expresarla. Orar por enfermos, eso también exteriorizar el poder de Dios, las maravillas del Señor. Usted nunca va a saber si Dios lo usa en la sanidad si usted no ora por los enfermos. Usted no sabrá qué don tiene si usted no despierta lo que sabe, sea poco, sea mucho, sea la habilidad que sea. Todos tenemos una lengua, una boca para hablar, y en términos pequeños, cortos, reducidos, podemos hablar: Cristo me salvó, Cristo me cambió. Amén. ¿Verdad? Allí en Dallas se salvó un hombre multimillonario, y hizo un servicio allí en el patio. A él lo habían acusado de asesinato, no sé si es verdad o no, pero como quiera, él escapó ese cargo, ¿verdad? Pero según esto se entregó al Señor, y tenía una mansión el hombre, tenía mucho, multimillonario, y invitaba a la juventud, venía a comer, a oír música cristiana y eso. Y alguien le preguntó: ¿y cómo sabemos nosotros que Cristo te salvó y te cambió? Dijo: si Cristo no me hubiera cambiado, tú no estuvieras aquí. Ninguno de ustedes estuviera aquí. O sea, yo no te necesito a ti para nada. Estoy aquí por el amor que Cristo ha puesto en mi corazón. Amén. Por eso te invito para que oigas del amor de Cristo, de la salvación, del perdón, ¿verdad? Siempre hay algo para refutar el supuesto argumento que tiene el mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos un argumento más poderoso. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. Bueno, vamos a ver, hermanos, en capítulo 15, quiero que veamos en el versículo 28, aleluya, porque dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, caminando con el Espíritu, estando de acuerdo con el Espíritu Santo, sabiendo cuando el Espíritu Santo nos guía, nos despierta el entendimiento, ¿ok? Nos da no solo una iluminación, nos da una revelación de su voluntad, de su palabra. Y hablamos con cordura, ¿verdad? Hablamos, hermanos, con firmeza, con convicción, con autoridad divina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, camina en nosotros. Y esas son las palabras, ¿verdad?, que los apóstoles aquí hablan. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. ¿Ven cómo el Espíritu Santo obra a través de nosotros? Trabaja a través de nosotros. Por eso es muy importante, hermanos, oír la palabra de Dios. Cuando alguien me dice algo a mí, especialmente un pastor, un predicador de la palabra, un anciano en la iglesia, un diácono, me dice algo, yo le pongo atención. Amén. Yo no descarto aquella palabra ligeramente, porque aquella palabra puede venir directamente del Señor. Amén, gloria a Dios. Y es el Señor hablándome. Yo oigo por la radio predicaciones y wow, Señor, tú me estás hablando a mí. Me estás hablando, me estás exhortando, me estás reprendiendo, me estás consolando, me estás dirigiendo. Dios me está hablando. Yo necesito tener una visión. Son buenas las visiones, sí, y que Dios hable audiblemente es muy bonito eso, y es bíblico.
Pero yo no necesito eso para oír la voz de Dios. Aleluya. Si Dios no me habla de otra manera, me está hablando a través de la enseñanza, de la predicación, del consejo. Amén. Amén. Y aquí vemos que los apóstoles habían acordado de no imponer más carga a los gentiles, ¿verdad? Que abstenerse precisamente de 4 cosas principales, ¿verdad? Que era comer carne de animal ahogado, ¿verdad? Porque ahí se retiene la sangre, no beber sangre como bebida para refrescar el paladar, etcétera, no comer carne o comida ofrecida a los ídolos. Esa era la costumbre pagana. Antes de ellos consumir la comida, la ofrecían a los ídolos. ¿Se acuerdan cuando Daniel fue a Babilonia y dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino de su beber? ¿Por qué? Porque primero, antes de que el rey bebiera el vino, antes de comer, aquello lo ofrecían a los ídolos. Y Daniel y sus compañeros prefirieron comer legumbres, comida vegetariana, ¿verdad? No importa, ¿verdad?, el precio que haya que pagar, pero no queremos contaminarnos con eso. Qué bonito, ¿verdad? Y la otra prohibición es la fornicación. La palabra fornicación es una relación sexual ilícita fuera del matrimonio. Y no solamente está hablando de solteros, ¿verdad?, entrando en relaciones sexuales. Está hablando de cualquier persona, soltero, viudo, casado, o cualquier aberración sexual fuera del acto natural que Dios ha impuesto. Cualquier otra relación, hermanos, aberrante del sexo es fornicación delante de Dios. Y esta palabra en lo espiritual simboliza, hermanos, idolatría. Cuando nosotros vemos en la palabra cómo Dios acusó a Israel, ¿verdad? Si usted toma, por ejemplo, Ezequiel 16, capítulo 16, estúdielo en su casa para que usted vea, hermanos, cómo Dios acusa al pueblo de ser fornicario, ¿verdad? Compara con una mujer prostituta insaciable, ¿verdad? Fornicar con todos, y es lo que había hecho Judá, Israel. Habían tomado ídolos de diferentes naciones, de diferentes países, habían doblado su rodilla a ellos, le habían tributado honor, rendido homenaje, y Dios es un Dios celoso, dice la Biblia. Amén. Amén. Él no quiere que ese afecto, que esa atención, que esa reverencia se le atribuya a ídolos paganos, porque no ven, no oyen, no hablan, no sienten, no caminan, no actúan, y la gente ahí está como un tonto rindiéndole homenaje. Qué insensatez, ¿no? La ceguera espiritual. Y esto lo hace gente muy estudiosa. ¿Y qué tiene que ver la diferencia? La diferencia es que la gente que estudia, hermanos, desarrolla su mente para investigar, para ver si una cosa es cierta o no es cierta. No creerse de todo lo que se oye, de todo lo que se habla, de todo rumor, de toda conspiración, teoría conspiratoria. No, tú vas a investigar por ti mismo para saber si aquello es una verdad. Pero cuando el diablo entra no solamente al alma, entra al espíritu del hombre, aquel lugar más recóndito, más sagrado de la persona, para apoderarse de su devoción, de su afecto, de su fe. Hermanos, es un problema grande, ¿verdad? Bueno, vemos la actitud de las personas que andan en el espíritu, ¿verdad? En Juan 5:24 Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene que vida temporal, eterna, ilimitada, interminable. Una vez me dijo uno, predicador que había sido
testigo de Jehová, dijo, no, yo no creo que el infierno es eterno. Yo creo que un día Dios va a sacar la gente de ahí. Le dije, pues si el infierno no es eterno, la vida que Dios da tampoco es eterna. Porque es el mismo término, la misma palabra que se usa para eternidad del infierno, de la condenación, es la eternidad con Dios. Y Jesús dijo que el que cree mi palabra y el que cree al que me ha enviado tiene que vida eterna. En Juan 6:63 Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, espiritualmente no aprovecha para encerrar el espíritu y el alma allí, ¿verdad? En el cuerpo. Pero Jesús está hablando de la carne, no solamente del pellejo, está hablando del estado, de la condición pecaminosa del hombre. Eso no aprovecha en lo espiritual, sino las cosas del espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Y luego solamente quiero referir ahorita les doy un tiempo para que comenten o hagan alguna pregunta, que la pregunta no sea muy difícil, ¿verdad? Que yo no sé mucho. Dice en el versículo 31, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Y luego el versículo que sigue, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. ¿Cómo consolaron y confirmaron? ¿Cuál fue el instrumento? ¿Fue la palabra de quién? De Dios. De Dios, fue la palabra del Señor. Aleluya. Esta palabra, hermanos, ha confirmado y ha consolado, ha traído consolación. Cuando Jesús dijo en Lucas 4:18, el Espíritu de Dios ha venido sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los quienes, a los pobres, a los abatidos, a los ciegos, a los enfermos. Palabras de qué? De consolación, levantar el ánimo, ¿verdad? Es consolar, levantar el ánimo, descartar que la depresión, la tristeza, el aburrimiento, el fastidio, los complejos de inferioridad, de persecución, etcétera. El Señor viene a consolarte, hermano, hermana. ¿Ah? Si lees la palabra cuando estés, como decimos aquí en Texas, agüitado, ¿verdad? Triste, desconsolado, lee la palabra de Dios. Y los himnos que estábamos cantando es palabra del Señor también. Cántalos, tienes boca, cántalos. Te aseguro que el diablo, hermanos, huye. A veces nuestra voz no está muy buena. Bueno, si no huye por las alabanzas, huye por nuestra voz, ¿verdad? Que no está muy agradable, pero huye. Eso se lo dije a uno que cantaba ópera. Estábamos allá en Washington, D.C. y yo andaba cantando todo el día y se me quedaba viendo. Pues yo no tengo voz, ¿verdad? Él tiene voz. Dije, mira, tú cantas y la gente te aplaude, pero yo tengo unción cuando canto. Yo tengo poder, porque cuando yo canto los demonios se tapan las orejas y salen huyendo y tirando gritos. Bueno, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Consolar, confirmar, quiere decir, hermanos, que aseverar, afirmar, ¿ok? Ratificar, ¿ok? Respaldar algo. Por eso Jesús, cuando usó la expresión amén, amén, ¿qué es lo que quiere decir? De cierto digo, así es. Así es, no es de otra manera, no hay otra alternativa. Lo que yo te digo, dice el Señor, así es. De cierto, o sea, ciertísimamente, en el superlativo, ¿verdad? En el grado superlativo, ciertísimamente te digo que así es. Bueno, la palabra aquí nos dice que los discípulos eran confirmados en la palabra. Gloria al nombre del Señor. Es lo que lee el versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran, ¿quién? Profetas. No profetas como Isaías, como Elías, como
Moisés, pero eran profetas. En el Nuevo Testamento, para aquellos que dicen que no hay profetas en el día de hoy, este es un versículo, hay muchos más. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Y luego el último versículo, o el versículo 35, dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Yo creo que había cierto hambre de la palabra de Dios en aquella gente, ¿verdad? Traían algo novedoso, el evangelio de Cristo, no la ley, que era un yugo, que era para algunos un calvario, dijo uno del matrimonio. No, dijo, yo no estoy en un yugo, estoy en un calvario. Bueno, por eso Jesús dijo: llevad mi yugo, que es mi carga es ligera, ¿verdad? Amén. Entonces el evangelio es una novedad, hermanos, refrescante intelectualmente, estimulante espiritualmente, oiga, de ánimo para el alma. Gloria al nombre del Señor. Y saben ustedes que, por ejemplo, allá y ya me voy a callar por un ratito, digo. Allá en Mateo 4, me gusta esta palabra porque muchos dicen que Dios no obra milagros hoy en día, y yo pues no creo eso, ¿verdad? Mateo 4, versículo 23. Recorrió Jesús toda Galilea. Fíjense las cosas que hacía Jesús: enseñaba la mente en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. ¿Dónde predicaba Cristo? Afuera de la sinagoga. En la sinagoga instruía, enseñaba, ¿ok? Pero predicaba el evangelio del reino afuera, a las multitudes, a veces cerca del mar. La gente se agolpaba, lo apretaba, aleluya, por los milagros que Jesús hacía. Aleluya. Y dice: predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Otra necesidad que suplía era la del cuerpo, el alma, la mente y el cuerpo. Eso es lo que hace la palabra, ¿ok? Por eso es que ellos, los discípulos, con abundancia de palabra, porque la palabra es la que da vida. La palabra que yo os he hablado, dijo Jesús, es espíritu. ¿Y es qué? Es vida espiritual, pero vida física también. Si alguien un día me pregunta a mí si es que llego a vivir más años, ¿cómo viviste tantos años? Bueno, por la palabra del Señor. A mí, mucho, el otro día estaba leyendo ahí en YouTube de uno, hermanos, que tiene 40 y tantos años y quiere vivir eternamente, y ciertas comidas come, todo lo regula, ¿verdad? Cuánto, que no sea colesterol, en fin, todo lo regula, y hace ejercicio. Oiga, está bien eso, no está malo, pero él, según él, cree que eso le va a prolongar la vida aquí en la tierra. Hermanos, nuestra vida está contada si nosotros nos cuidamos. Yo no ando con dietas, hermano. Yo como lo que me da, excepto cebolla. No me dé cebolla, por favor. Un día me invita a comer, no me dé cebolla, porque se va usted a sentir rechazado, y yo lo siento mucho si se siente, pero yo no le voy a comer su cebolla. Pero de ahí para allá le como todo y me siento bien. El Señor nos da, hermanos, la salud, la bendición. Ok, hay preguntas. Usted de Honduras. Sí, mi hermano. ¿Cómo? Usted de Honduras. No, en hermano. Honduras no le gusta la cebolla. ¿Cómo? ¿De Honduras? ¿De Honduras qué?
No le gusta la cebolla. No, aquí tengo una persona conocida que no puede Ahí ver de la Honduras. cebolla. Oh, no, yo no la puedo ni oler, hermano, me vomito, No, mi sinceramente. diente de Honduras. le Y mi gusta la esposa le gusta la cebolla, se la come cruda, le digo, nada más no te acerques. Eso es todo. Especialmente si se siente romántica, no te acerques a mí. Gloria a Jesús. Hay preguntas, hermano. Hay que tener restricciones. Aleluya. Hay comentarios. No, para que si Sí, mi hermano. para los que no saben, para que aclare lo de que aquí dice Judas y Silas, para que no va a ser Judas. Iscariote, no, aquel ya se murió, hermano. Ya estaba. Aquel ya se colgó, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Pero fíjese que ese nombre, yo no he conocido un Judas en toda mi vida. Y he andado en muchos lugares, he conocido uno que se llamaba Cristo Velázquez, era mi vecino, en serio. El otro día conocí uno, vendía creo que de Honduras, de por allá de Centroamérica, se llamaba Adonai. Había otro que se llamaba Jehová. A todos les gustan los nombres celestiales, divinos, pero no he conocido uno que se llame Judas. Pero algunos tienen las características, hermano. ¿Tienen qué? Las características de el Judas. nombre. De Judas, eso sí. Los No atributos. tienen el nombre, pero sí tienen el atributo. Ay, Señor, nos ayude. No, este es de otro Judas, hermano. Ok, este es otro Judas y escribió una epístola. Ahí está cerca de Apocalipsis, creo. Yo tuve un estudiante, compañero mío, que se llamaba Apóstol de Jesús. Apóstol de Así se Jesús. llamaba. Apóstol de Jesús. Está bien, ¿verdad? El nombre, ojalá que Así se llamaba. no haya sufrido mucho porque ya ven la muchachada. Se llamaba Juan. Mi papá decía, No, yo estaba leyendo de uno que se llamaba It's none of your business, no te importa. Así le pusieron los padres, no te importa cuando lo paraba la policía. ¿Cómo te llamas? No te importa. Lo querían golpear, pues eso es mi nombre. Bueno, ya es otra cosa. Bueno, estos eran dos profetas, Judas y Silas, ¿verdad? Gente, ya nos reímos bastante. Hay gozo en la casa del Señor. aleluya. Gente líder en la iglesia, ¿verdad? Amén. Gente de peso, gente, hermanos, que son pilares. Bien dice en Apocalipsis, al que venciere yo le haré columna en la casa de mi Dios. Pero tienes que vencer, no seas cobarde. Ok, sigue adelante. Aleluya. Muy bien, hermanos, ¿hay alguna pregunta o un comentario? Yo tengo una pregunta, hermano. Sí, mi hermano. ¿Podría explicarnos cómo debemos de resolver un desacuerdo en el ministerio? Muy buena pregunta, hermano. Muy buena pregunta porque aquí vino un desacuerdo grande, ¿verdad? No quería llevar a. Entre Pablo y Bernabé, amigos, colegas, apóstoles. Realmente Bernabé fue el primero que comenzó que Pablo, ¿recuerdan? Bernabé cuando vendió aquella propiedad y dio la ofrenda a la iglesia, y Pablo todavía no era ni convertido, hasta después, y se unieron, el Espíritu los llamó, se unieron de dos en dos, como dice la Biblia, y anduvieron predicando y hicieron muchos milagros. Los dos eran hombres muy capacitados, hermanos, en las escrituras, hombres que tenían doctrina y argumento, ¿verdad? Pero llega aquí a una situación, oiga, en el versículo que es 37, 38, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre a Marcos, era sobrino de Bernabé. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Pensó que era quizá inmaduro, que quizá no era digno,
pero no quiso llevarlo. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. ¿Cómo resolver un desacuerdo, una disensión, una discrepancia entre el ministerio? Y yo creo, hermano, que lo más grande vamos a hallar las escrituras, la palabra de Dios, usadas con respeto, porque a veces usamos la palabra de Dios. Dijo uno, este hermano había sido boxeador profesional, dijo: yo creía en las escrituras antes de convertirme, porque creía en ese versículo que dice: más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Y hay hermanos en la iglesia que a veces testifican, se paran, dicen textos para tirarle una indirecta a un hermano, ¿verdad? O en una plática, en una conversación, malinterpretamos la palabra y la usamos carnalmente, porque queremos prevalecer en nuestro argumento, creyendo que estamos correctos. Eso me ha pasado a mí muchas veces, y el Señor me ha tenido que reprender y corregir. Tú no estás bien en todo, te falta mucho, y sobre todo te falta un espíritu más sencillo, más humilde, para recibir consejo, aún del que tú crees o juzgas que nada sabe o que poco sabe. Se requiere, hermano, una actitud de humildad, de mansedumbre. Se requiere cordura, no ser, hermanos, terco, contumaz. Hay que oír, hay que escuchar. Se requiere al Espíritu Santo del Señor en una decisión que hagamos. Aquí en este desacuerdo no se habla nada del Espíritu Santo. Y me recuerda, ¿verdad?, el conflicto que tuvo Abraham con Lot. ¿Recuerdan? Cuando crecieron mucho, ambos tenían muchos siervos, mucho ganado, y estos comenzaron a reñir. Entonces Abraham, siendo el hombre de más madurez, tío de Lot, dijo: mira, no haya conflicto entre ti y mí, porque somos hermanos. No peleemos. Agarra tú la dirección que tú quieras. Si tú vas a la izquierda, yo a la derecha, y viceversa. Le dio la opción. Hermanos, parecía una pérdida para Abraham hacer aquello, porque Lot agarró lo que sus ojos, ¿verdad?, vieron. Codició aquel campo de pasto para sus animales, la abundancia que había. Dijo: yo me voy para acá, tío, y ya tú pues hazle como te dé, como puedas. Pero qué bueno es el confiar en Dios, ¿verdad? Vivir por la fe, en vez de irnos por la vista y por lo que oímos. Vamos a hacer una decisión por la fe. Eso falta mucho, hermano, en el ministerio. En el ministerio yo he tenido el privilegio. Me da tristeza, miren, les voy a dar una experiencia para ilustrar. Y no sé si estoy contestando con claridad esto, pero hay una disensión a veces que no se verbaliza, no se habla, pero lo hay en el corazón. No estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. ¿Cómo lo voy a saber? No te voy a apoyar. Sencillamente, tú hable como puedas. Llegué yo a San Antonio, Texas, con el deseo de dar una campaña unida entre pastores. Y les dije: yo pongo los gastos, porque esa es una pregunta que hacen los pastores. Lo primero, ¿quién va a hacer los gastos? Ellos no quieren poner ni un centavo, aunque usted no lo crea. Con los pastores que yo traté, bueno, hubo 3 mujeres allí y 2 de ellas eran pastoras.
3 mujeres, las 3 apoyaron. De los varones, ningún pastor apoyó. Y estas mujeres tenían misiones, no eran iglesias, eran misiones pequeñas. Una de ellas dio $500. Y yo tuve una reunión con ellos porque ya se me había costado las finanzas. $6,000 para mí era mucho, y es todavía mucho dinero. Y yo lo había gastado todo, ¿no? Para mi casa yo no llevé ni un centavo, aunque no lo crea. Les soy sincero, yo lo gasté todo en publicidad, en toda la campaña. Y les dije de esto, hermanos, ni un pastor levantó la mano para decir, hermano, aquí está $1, $10, nada. Y sí, en pláticas personales, holgándose de que uno de ellos me dan 500 por semana y el otro no, a mí me dan esto. 2 de que tenía 2 Cadillacs. No estoy haciendo historia, yo tengo buena memoria todavía. Estaré viejo, pero todavía me acuerdo de muchas cosas. Y cuando estaba joven yo tenía una mente fotográfica. Usted podía hablar aquí 5 o 10 minutos y yo al día siguiente, a la semana, le repetía lo que usted había hablado palabra por palabra. Ya no tengo esa mente, ¿verdad? Hablo mucho y digo poco. Pero déjeme decirle una cosa. Estos pastores, varios de ellos fracasaron después de la campaña. No por la campaña, porque no fue inmediatamente después de la campaña, sino pasaron meses. El que me prestó la carpa se murió. Me hizo una guerra de demonio, evangelista, amigo de la familia. Padre Santo, ¿qué hay en el corazón, digo yo, de esta gente? Estamos predicando por amor a las almas. ¿Para qué quiere dar la campaña? Pues ¿para qué, hermanos? No para ir a bailar. Voy a dar una campaña a predicar para que las almas se salven. Aleluya. ¿Quieres apoyar? ¿Qué pasa ahí, hermano? Está ausente la presencia del Espíritu Santo. Está la carne. Está el sentir personal. Mire, estos hombres de un team, de un equipo, hicieron 2 equipos. Bernabé tomó a Marcos, Pablo tomó a Silas. Hubo un desacuerdo, no hubo, hermanos, un rencor, resentimiento. Pablo juzgó mal, quizá, en no querer llevar a Marcos con él. Pero Marcos no se desperdició. Fue usado por el Señor y por Bernabé. Y fue parte del equipo que Bernabé usó para evangelizar. Aleluya, gloria. Y Silas tampoco fue desperdiciado. Fue usado por Dios, apoyando, respaldando a Pablo para llevar la palabra. Amén. Amén. Si tiene algún comentario sobre eso, mi hermanito, nos puede Amén, ayudar. hermano, voy a hablar un poquito fuerte porque como se está grabando quiero que se escuche y hablar acerca de esto. Amós 3:3 dice: andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. La respuesta es 1000 veces no. Aquí miramos un problema, una dificultad en colegas del ministerio. Recordemos algo muy importante, que un problema, hermano, es un obstáculo, es una barrera como la pared que está ahí. ¿Qué vamos a hacer para cruzar esa pared? O usted se va por arriba, por abajo, por los lados, o la derriba. Cuando un problema surge, un desacuerdo es un problema entre 2 o más personas, hay que buscar la solución de inmediato, porque cuando inicia un desacuerdo, un problema, si no se busca solución, comienza como una hormiguita, luego va creciendo y finalmente se forma como una jirafa, un elefante, como un gigante, un monstruo, y va a ser necesario mucho trabajo de muchas personas para poder resolver ese problema, hermano, porque una pequeña chispa enciende un gran bosque, ¿verdad? Y un poco de levadura esponja, leuda toda la masa. Aquí Bernabé y Pablo tienen un problema. El hermano ya dio su opinión, pero yo quiero dar mi opinión, hermano. Cuando surge un problema,
entre el matrimonio, la familia, la iglesia, entre dos personas en un ministerio, de inmediato hay que examinar el problema, porque cada problema tiene su punto débil. Hay que examinarlo y hay que poner manos a la obra y hay que resolverlo, porque no se va a resolver solo, ¿ok? Entonces resulta aquí que quién está bien y quién está mal. Mire, hermano, fue Dios el que llamó a Pablo y a Bernabé, pero Dios nunca llamó a Juan Marcos, hermano. Él se les pegó, pero Dios no llamó a Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces, ¿quién está bien aquí? El que está bien aquí, disculpe, discrepo con eso, es Pablo. Porque Pablo y Bernabé fueron llamados para ser misioneros. Pero Dios no llamó a Juan Marcos. Él se les pegó. Y cuando miró que las cosas estaban duras, los abandonó y se fue. Y Pablo entendió, si Dios no te llama, tú no vas a resistir, porque no hay madurez, no hay respaldo. Dios no te ha llamado. Es como alguien se mete a hacer la de pastor. Si Dios no lo ha llamado, ¿por qué es inmaduro como Bernabé o se va de misionero y no es maduro como Juan Marcos? Va a fracasar, se va a echar para atrás. Entonces aquí vemos que es necesario tomar una decisión. Ahora vemos aquí que los lazos sanguíneos pueden más que el llamado de Dios. Bernabé debió haber entendido a Pablo y dijo, sí, nosotros fuimos llamados, pero mi sobrino Bernabé no fue llamado, él se nos pegó. ¿Entiende eso, hermano? Él debió haber dejado a Bernabé, su sobrino, porque no estaba maduro, no había sido llamado para el ministerio de misioneros, de apóstoles en su gira. Y hubiera dicho, tienes razón, Pablo, yo continúo contigo. Pero Pablo, mirando que Bernabé mostró lazo sanguíneo, favoritismo por su sobrino, mostró inmadurez ahí y dijo, ok, yo voy a tomar a Silas y tú decides lo que vas a hacer. Pero Pablo no estuvo analizando, porque mucho análisis produce parálisis. Pablo era un hombre enfocado. Él sabía que era un apóstol llamado de Jesucristo y que en Antioquía capítulo 13 dice que el Espíritu Santo habló por un profeta y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, pero no dijo a Marcos, hermano. Entiéndalo claro, hermano. Yo le doy mi punto de vista, después lo examina para que usted se dé cuenta, hermano, que es muy importante que si Dios no te llama a hacer una obra, no la hagas por tu cuenta. Deja que Dios te llame y te guíe y vas a tener su apoyo y respaldo en todo. Claro, vemos ahí que Pablo estaba enfocado y él no se detuvo. De inmediato tomó manos en el asunto, tomó su decisión, agarra a Silas y se va a continuar a hacer la obra. Bernabé agarra a su sobrino, digámoslo, favorito, ¿verdad? Y dice, no, pues yo me voy con mi sobrino y dejo a Pablo. Escúcheme bien, jamás en la Biblia más adelante se habla de Bernabé. Ya no se habla de Bernabé, hermano, solo de Pablo. Esto nos habla que a veces tomamos decisiones por lazos sanguíneos, por favoritismo. No, es que es mi sobrino, es mi hermano, es mi... Tú sabes, eso no va. ¿Quiénes son mis hermanos, mi madre, mi sobrino y mi primo? Los que hacen la voluntad de Dios. Pero ¿qué aprendemos? Aprendemos a tomar decisiones maduras. Aquí el que estaba bien era Pablo, hermano. Usted puede pensar otra cosa, pero fue llamado al ministerio Pablo y Bernabé. No fue Pablo y Bernabé y Juan Marcos, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Gracias por esa aclaración, ¿verdad? Ahora sí debemos de considerar también Marcos. Este fue el que escribió el Evangelio, ¿verdad? El segundo Evangelio que vemos en el Nuevo Testamento lo escribió Marcos. En otra ocasión Pablo escribe y dice, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Así que Marcos no se desperdició del todo. No estaba maduro en esa ocasión, es verdad. Le faltaba madurez, le faltaba, pues lo demostró, ¿verdad? Lo demostró con no ir a donde ellos habían ido previamente, ¿verdad? Y Pablo tuvo razón en lo que hizo, pero
quisiera darle un poquito de crédito a Bernabé, en el sentido de que si Marcos fue posteriormente útil para el ministerio de Pablo, si escribió el evangelio que escribió, el hombre creció, el hombre eventualmente maduró, el hombre recibió algo, yo creo, del Señor grande, y posiblemente Bernabé haya contribuido a la vida, ¿verdad?, también de Marcos en ese sentido, en el sentido ministerial, en el sentido espiritual, no sé, ¿verdad? Podemos ver otra cosa, que Dios a veces, hermanos, se vale de circunstancias no perfectas, de decisiones no perfectas nuestras, ¿verdad? Dios a veces no descarta por una decisión equivocada. Es un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios de... Alguien dice de la segunda oportunidad. Yo digo de miles de oportunidades. A mí el Señor me ha dado muchas oportunidades. Amén. Si no estuviera aquí, ¿verdad? Sí. Pero tiene razón, pastor. Lo que usted dice tiene mucha razón, y podemos aprender muy bien de allí, ¿verdad? Muy bien lo que sucede allí, lo que es el llamado de Dios y lo que es el sentir personal. No debe mezclarse una cosa con otra. Mire, uno de los errores que algunos pastores han cometido quieren establecer ¿cómo se dice? Cuando un hijo sucede al padre. ¿Cómo? Herencia. No, pero hay una palabra que se me escapa. Es la sucesión de liderazgo. Sí. O delegación. Sí, quieren que el hijo lo suceda a él como pastor. ¿Cómo? Suple. Sí, pero hay otra palabra técnica, ahorita se me olvida. No jerarquía, sino dinastía. Perdón. Una dinastía ministerial quieren establecer. Quiero que mi hijo me suceda cuando yo ya no pueda. Bueno, yo digo, si Dios lo llama al hijo, gloria a Dios por ello. Pero he visto iglesias que se destruyen, hermano, porque viene el hijo, no sabe nada, ni es llamado, tiene una actitud orgullosa y le comienza a correr a la gente. Si no les gusta, váyanse, pues me voy. Y la iglesia queda destruida. Visitaba yo a un primo allá en Dallas, tenía una iglesia muy regular, 200-300 personas iban. Yo iba a predicar de vez en cuando, ¿verdad? Allí. Y no tenía quien lo sucediera, no entrenó. Qué bueno, el pastor está entrenando a varios aquí. Eso es bueno, hermano, bueno. Aleluya. Porque si Dios se lleva al hermano a otros lugares, se lo lleva de este mundo, lo que sea, pero algo le sucede, la obra no se deshace. ¿Me está entendiendo? Lo importante no es que mi hijo me suceda a mí. Lo importante no es establecer una dinastía ministerial. Lo importante es que el trabajo que se haga no se desbarate, no se acabe. Amén. Que siga. Y él estaba casado con una mujer americana, ¿verdad? La congregación toda en hispana, todos latinos de México, de Centroamérica, de por allá, todos excepto un par de personas que hablaban inglés. Tenían servicio en inglés a las 8:30 de la mañana, el domingo, y luego a las 10:30 tenían el servicio en español. La esposa no hablaba español, no tenía yo no le vi ningún ministerio, la oía hablar disparates cada rato, hablaba como la vicepresidenta, ¿verdad? De Kamala Harris. Hablan mucho y dicen nada. Hermanos, y la iglesia se desbarató, se murió él de repente, pues ya no estaba joven, tenía 85 años. Oye, ya si tienes esa edad y eres pastor, vale más que pienses en la muerte. Te vas a morir un día de estos. Ya pasando de 70 para acá, hermano, olvídate. Eso es bíblico. Yo sé que ninguno de ustedes tiene 70 años, por eso hablo con tanta libertad. Solamente Luciano se va acercando. No, pero este asunto no es algo de la carne, hermanos. El ministerio es algo del Espíritu. Amén. Es de la guianza del Señor. Amén. Si Dios quiere traer a alguien,
yo voy a respetar eso. Una de las cosas que veo en la iglesia de Jerusalén, como Jacobo fue, ¿verdad?, el que quedó de pastor en Jerusalén. Amén. ¿Verdad? El hermano de Jesús. Pero no creo que fue, hermanos, porque era hermano de Jesús. Los demás apóstoles, Pedro pudiera haber peleado ese puesto. Era medio hermano de Jesús. Medio hermano de Jesús, sí. Pedro pudiera haber peleado ese puesto. Juan pudiera haber peleado ese. Jacobo, el hermano de Juan, bueno, ya lo habían matado, ¿verdad? Pero personas más prominentes que Jacobo, el hermano de Jesús, pudieran haber pastoreado la iglesia de Jerusalén. Y no, hermanos, es lo que el Espíritu diga. ¿Está entendiendo? Amén. Si el Espíritu no te guía, hermano, wow, Amén. ten cuidado, porque te vas a meter en problemas. Ok. Otra cosa, hermanos. Dice la palabra: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No dice que Bernabé fue encomendado por los hermanos. Dice que Pablo, ¿ok?, por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ese trabajo que hizo Pablo, y lo narra él en sus escritos, de sus epístolas, no solamente evangelizaba. Pablo era un evangelista, entre otras cosas, ¿ok? Un evangelista seguido por milagros, señales grandes. Gloria a Dios. Pero era un pastor también. Él va y visita las iglesias, asigna pastores a aquellos lugares. Él tiene que ir a otro lugar. No es pastor de 4 o 5 iglesias. Conozco pastores que son pastores de 4 o 5 iglesias. Están un domingo aquí y a las 4 o 5 semanas vienen a predicar otra vez y mandan a otro o a la esposa y quieren acaparar mucho. No sé si son por los diezmos, por el salario, no sé por qué, ¿verdad? Si Dios te llama, hermano, pastorea la iglesia que Dios te está llamando. Eso es Porfirio. No quiere decir que Porfirio está bien con eso, con mi comentario, pero creo que el enfoque debe de ser, ¿verdad?, firme. Allí con una iglesia tienes más que trabajo, más, necesitas 48 horas, no 24 horas al día para pastorear esa iglesia. Mucho trabajo hay, mucha tarea hay, hermanos. Y confirmar en la fe a los hermanos, eso es lo que nos habla la palabra del Señor, hermanos, una y otra vez. Aquí vemos eso en los Hechos, vemos eso en Romanos 15 versículo 8, confirmados, aleluya, por las promesas del Señor. El Señor nos hace promesas, y esas promesas, ¿qué hacen? Confirman nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos promesas, preciosísimas promesas, dice el apóstol Pedro, y esas nos confirman, nos establecen, nos arraigan, hermanos, en el fundamento que es Cristo Jesús, la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El 1 Corintios 1:6 también habla, ¿verdad?, que el testimonio ha sido confirmado. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en nuestros corazones, hermanos. 1 Corintios 1:8 también habla de eso. Y en Colosenses capítulo 2 versículo 7 también habla: confirmados en la fe, establecidos, afirmados, confirmados, para no moverse, estar seguro, aleluya. Y mire, eso es el trabajo que todos debemos hacer. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana en la fe? Visitarnos, llamarnos, buscarnos. Si el hermano está en conflicto, en problemas, no lo margines, no lo ignores, hermano. Si ves a tu hermano borracho,
no lo dejes, hermano. Trata de levantarlo. Gloria a Dios, aleluya. La crítica no te va a ayudar a él ni a ti. Amén. Escandalizarte. Bien, hermano, ¿qué hiciste? Si viste al hermano en pecado caído, ¿qué hiciste por él? Amén. ¿Trataste de levantarlo, de consolarlo, de darle palabras de ánimo? Bendito Dios. Esa es tarea de todos nosotros, hermano. Amén. Amén. ¿No están de acuerdo? Amén. Amén. ¿O vamos a ignorar a aquel que el diablo, hermanos, le hizo una zancadilla, cayó el hermano en tentación por X causas? Ahora es él, mañana eres tú. Amén. Sí, amén, hermano. ¿Y qué vas a hacer? Amén. ¿No te sería buena una palabra de consolación? Gracias, Amén. Padre. Cristo te ama, hermano. Cristo no te ha dejado. Gloria a Dios. No te dejes de Satanás. No te dejes. No. Sigue adelante. Vente a la iglesia. Yo voy por ti. Amén. Yo voy por ti. Y vamos a ver. La gente que nos visita, hermanos, hay que confirmarla. Alguien hace profesión de fe. ¿Por qué no vino? Vamos a buscarla. Vamos a visitarla. Eso es bueno. Amén. Y eso es lo que vemos en Pablo, confirmando a las iglesias, asignando a pastores y confirmando a las iglesias. Y esa visita de ellos era una consolación muy grande para los hermanos. Amén. El trabajo, hermanos, del ministerio es un trabajo muy noble. Yo no soy digno, le doy sincero, ni me siento capaz, hermanos, para este trabajo. Yo no me siento capaz. Me falta mucho. Y me va a faltar mucho hasta que el Señor me lleve. Pero trato, me esfuerzo en lo que yo pueda. Amén. Aleluya. A veces Gloria por a Dios. teléfono, llamando a los hermanos, buscándolos. Aleluya. Algunos pensarán bien, mal, no sé, ¿verdad? Pero ¿cómo estás, hermano? Vamos a comer, vente, vamos por ahí, etcétera. Buscar a los hermanos, unos Amén. los otros. Aquí, hermanos, el peligro, aquí en Estados Unidos es el trabajo. Mucho trabajo, mucha ocupación. Amén. Y a veces nos echamos deudas más de las que debemos. Y hay que trabajar doble, triple. Amén. Y lo espiritual. Muchas gracias, hermanos. Hay preguntas.